Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Saludos a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, se encuentren con ánimo. Hoy ya, en el momento que estoy grabando este video, teniendo este mensaje, es viernes, un día muy lluvioso. Pasó hace unos momentos una tormenta muy fuerte, pero gracias a Dios todo está bien. El camión se movía de derecha a izquierda bastante, pero gracias a Dios controló la tormenta y pues nos avisa que Dios existe, que Dios está vivo y que muy pronto juzgará a vivos y a muertos, y es el que controla todavía la naturaleza, controla este mundo. Hoy vamos a hablar un tema, como estamos teniendo la serie sobre los testigos de Jehová y sus creencias. Hoy vamos a hablar, los testigos son monoteístas estrictos. Así que vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos dirija, para que Dios nos instruya, nos enseñe, y nuestro pensamiento y nuestra mente se pueda concentrar lo que enseña la palabra de Dios, no lo que enseña la sociedad, no lo que enseña la Watchtower, no lo que enseña Brooklyn, sino este libro santo, ese libro sagrado de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestra vida y enseñar solamente tu verdad, enseñar lo que dice Jehová, lo que está escrito, lo que aquí vemos y entendemos, que la palabra de Dios fue inspirada por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderla, pues, Señor, y que estemos atentos y nos concentremos en nombre de Jesús. Amén. Ok, los testigos de Jehová son monoteístas estrictos. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 29. Dice esto: Jesús le respondió, estas son palabras del Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas fueron las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a entender qué enseña la palabra de Dios cuando dice el Señor nuestro Dios uno es. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando dice uno es, uno en sentido de unidad. Por ejemplo, en la iglesia somos muchos miembros, pero somos una unidad. Somos uno en Cristo. A pesar de ser varias personas, somos uno. Estamos con el mismo propósito de agradar y servir solamente a Dios, servir a nuestro Padre Celestial y también a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, te invito a ir al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Dice esto: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. O sea que Dios llamó a la luz, llamó día, y a la oscuridad, a las tinieblas, llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí está usando el término de uno, de un. O sea, uno aquí se compone del día y la noche. No solamente es la noche o solamente es el día, sino que es la noche y el día, y es uno. Y esto es lo que la palabra de Dios enseña cuando dice es un solo Dios, pero no es solamente una persona, sino que son varias personas. Y como nosotros conocemos según la palabra de Dios, un Dios en tres personas. Ok, aquí mismo en Génesis vamos a ir al capítulo 2 para leer el versículo 24. Dice el verso 24: por tanto, o sea, hablando del matrimonio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. ¿Cuántas personas es en el matrimonio? ¿Solamente una persona? ¿Se casaron ellos y se convirtieron en una persona? No, siguieron siendo dos personas. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, siguieron siendo dos personas, pero se convirtieron por medio del Señor Jesucristo, por medio de Dios, especialmente en una sola carne. Ok, siguieron siendo dos personas, pero se convirtieron en una sola carne para unirse en matrimonio, amarse hasta que la muerte los separe, unirse, ser uno en educar a sus hijos, en planes, en propósitos, en metas. Veamos la diferencia, o sea, del uso. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 11. Vamos aquí en el libro de Jueces, capítulo 11, para leer el versículo 34. Dice el verso 34. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, solamente tenía a su hija, solamente tenía una hija, no tenía un hijo o otra hija, solamente era única, o sea, solamente era ella. Aquí vemos la diferencia del uso de uno, de único. Ahora vamos a ver término y uso de unidad. Génesis capítulo 11. Te invito a ir al libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 11, para leer el versículo 6. Versículo 6 dice, hablando de la Torre de Babel. Espero que tú estés comprendiendo, estés siguiendo el hilo de este estudio, puedas entender. Versículo 6 de Génesis 11 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Aquí viene nuevamente el término uno. Y todos ellos tienen una sola lengua, un solo lenguaje, una sola lengua, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eran muchas personas, ¿o qué crees? ¿Eran uno y solamente era una persona? No, eran muchas personas. Y dijo Jehová aquí que el pueblo es uno, eran uno en construcción, en planes, en la obra que ellos tenían. Y dice Dios que nada les haría desistir. Estaban unidos como un solo hombre. Ok. Ahora vamos a ir aquí mismo en Génesis, pero vamos a ir al capítulo 41. Está hablando de José, de los sueños que tuvo el faraón. Y vemos aquí a José que él se lo iba a interpretar. Pero el faraón no tuvo solamente un sueño, tuvo dos sueños. Hablando, o sea, el sueño de las vacas gordas y vacas flacas, y de las espigas gordas y flacas o delgadas. Ok, versículo 25 dice, aquí de Génesis 41, versículo 25 nos dice esto. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, aunque tuvo dos sueños, pero era solamente uno. Así que aquí vemos ya el término, cuando dice uno, está hablando más de una persona. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ok, Dios no es una sola persona, son varias personas. Es una unidad de más de una persona, están unidos. Dios es uno, un solo Dios en planes. No malinterpretes que varios dioses, solamente es uno, un solo Dios, pero en más de una persona. Un solo Dios en planes, en propósitos, en creación, amor y carácter.
¿Sabía usted, mi hermano testigo de Jehová, o quien quiera que tú me estés escuchando, que en la Biblia, o sea, en un mismo versículo, nos habla de más de un Jehová? ¿Lo sabías? Vamos, te invito a ir al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer versículo 16 al 18. Génesis capítulo 18, del versículo 16 al 18. Ok, dice esto. Y los varones, ponga por favor muchísima atención, toda la atención que pueda ser posible, que nada, mi hermano, me lo desconcentre. Y los varones, estoy leyendo el versículo 16 de Génesis capítulo 18, versículo 16 al 18, pero voy a empezar a leer el 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. No, claro que Dios no le iba a encubrir a Abraham. Ok, ahora te invito a ir al capítulo 19 para leer versículo 24 y 25. Génesis 19, verso 24 y 25. Dice estas palabras. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿De parte de quién? De parte de Jehová desde los cielos. Aquí habla de cuántos Jehová. ¿De uno? No. Habla de más de uno. Habla de dos Jehová. Si tú pusiste atención en el versículo 24, que es el que acabo de leer, lo que dijo, habla de más de un Jehová. Entonces dice: Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Así que aquí vemos a Jehová el Padre y a Jehová el Hijo. Ahora el versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Así que aquí vemos que habló más de un Jehová. Ok, ahora vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos a ir a los profetas menores. Zacarías capítulo 3. Ok, Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 2. Zacarías capítulo 3, verso 2. En el verso 2 dice esto: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. ¿De cuántos Jehová se está hablando aquí? El versículo 2 de Zacarías capítulo 3. De dos. Está hablando de más de uno. Y dijo, te lo vuelvo a repetir: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Así que aquí vemos, se habla de dos Jehová. Así que en la palabra de Dios en muchas partes vamos a encontrar que habla de Jehová el Padre y de Jehová el Hijo. Y aquí vemos que está hablando de dos Jehová, así que habla de Jehová el Padre y de Jehová el Hijo. Y aquí abajito nos cita que vayamos a Judas 9. Así que vamos a ir al libro de Judas. El libro de Judas solamente tiene un capítulo. El libro de Judas solamente tiene un capítulo. Así que siempre se cita por versículos. Y aquí nos está citando el versículo 9. Veamos ahora qué es lo que dice el versículo 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, el único que puede contender contra el diablo y sus ángeles es solamente Dios. Y aquí vemos al arcángel Miguel, que en el Antiguo Testamento, según Judas 9,
se le conoce que es el Señor Jesucristo, el arcángel, quien es como Dios, quien es, o sea, Dios mismo, Dios el Hijo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea, no es un ángel cualquiera, es el jefe de los ángeles. También se le conoce como el ángel de Jehová, el cual es el jefe de los ángeles, el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel es el que peleó contra el diablo y sus ángeles, que también lo vemos en Apocalipsis, donde peleó el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, cuando ya no se encontró lugar para Satanás en el cielo, cuando se rebeló, cuando empezó a violar la ley de Dios, cuando empezó a hablar mal en contra del Señor Jesucristo. Dice que hubo esta gran pelea, o sea, el orgullo de Satanás, que él quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y ya no se encontró lugar para él, así que peleó el arcángel Miguel, el mismo Señor Jesucristo, contra el diablo y sus ángeles, y fue echado a la tierra. Y el Señor Jesús dijo, yo veía a Satanás que descendía del cielo, o sea, como un rayo, o sea, realmente que lo aventó para abajo, peleó, que ya no se encontraba lugar para él. Okay, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, se estaba disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, la misma palabra que miramos en Zacarías capítulo 3 y verso 2, le dijo que el Señor te reprenda. Al Padre se le llama Jehová, y también al Hijo se le llama Jehová. Todo hicieron juntos. El Señor Jesucristo dijo, y hasta ahora mi Padre y yo trabajamos, todavía hacemos llover sobre la tierra, todavía estamos obrando. O sea, siempre obraron juntos. Jehová, Dios el Padre, y Jehová, Dios el Hijo. Mi hermano, que Dios te bendiga y no engañes más a nadie y que nadie te engañe. Existe solamente un Dios, solamente hay un Dios, pero unido en tres personas. Y que aquí vimos en este estudio a Dios el Padre y a Dios el Hijo, que es el mismo Jehová. Que Dios te bendiga. Adiós.